Esta ha sido la imagen en las gasolineras de Castilla y León durante todo el día. Un ir y venir de conductores que querían repostar más barato. Hoy el precio del carburante y así ha disminuido tras la bajada del IVA. Hola, ¿qué tal? Del 21 al 10%. Para conocer cómo ha transcurrido la jornada, hemos ido hasta una de esas gasolineras. Vean. La bajada del IVA de los carburantes se ha notado en el precio final y por eso muchos conductores han aprovechado el día de hoy para repostar sus vehículos. En gasolineras como esta hemos visto que se han formado hasta colas. Enseguida les contamos por cuánto les puede salir llenar hoy el depósito. La cesta de la compra se ha encarecido más de un 1% según la OCU a causa de la guerra en Irán. Nosotros hemos venido hasta el mercado para comprobar si así lo están notando los consumidores. Y muchos agricultores de regadío están teniendo problemas para tramitar la PAC por la falta de planificación. Las tierras siguen bastante húmedas y no pueden sembrar debidamente los cultivos. Y atentos si tienen perro en casa, porque con la primavera, de nuevo, también llegan las orugas procesionarias. Una veterinaria nos ha contado qué hacer si nuestro animal entra en contacto con ellas. El tema de las orugas es siempre una urgencia veterinaria. Puede llegar a provocar pérdida de un trocito de lengua o cosas incluso más graves como llegar a producir la muerte del animal. En cuanto al tiempo, de cara ya mañana lunes, será un día de cielos despejados con intervalos nubosos y temperaturas en ligero descenso. Y los gabarreros han vuelto a reivindicar este fin de semana su figura histórica. Desde El Espinar, en Segovia, decenas de hombres han cortado toneladas de madera como homenaje a los que durante décadas hicieron lo mismo. Bueno, pues este domingo ya han entrado en vigor la bajada del IVA de los carburantes del 21 al 10%. Fijándonos en datos de hoy, de esta mañana, vemos cómo efectivamente ese precio ha bajado notablemente. En la gasolina del 1,77 el litro al 1,52 y en el diésel del 1,87 al 1,69. Es una rebaja que sin duda ha hecho que hoy muchos hayan aprovechado para llenar el depósito. Llenar hoy el depósito supone de media entre 5 y 10 euros menos que ayer mismo. Depende de la gasolinera a la que vayamos y sobre todo del tipo de combustible que necesitemos. Muchos conductores han aprovechado la bajada del IVA de hoy para repostar sus vehículos. Nos dicen que llevan semanas pendientes de la evolución de los precios, apurando incluso los depósitos y esperando una bajada que ya ha llegado, pero que opinan que no es suficiente, ya que los precios se mantienen todavía muy lejos de los previos a los de la guerra de Irán. Si ayer la imagen era esta, gasolineras vacías, hoy es esta otra, colas para repostar. Con la entrada en vigor del decreto anticrisis, el IVA de los carburantes ha bajado del 21 al 10%. Es beneficioso para todos, por todo lo que se va a bajar, pues mejor. Vamos a ver qué pasa mañana, vamos a ver, es que mañana mismo puede volver a cambiar. Son muchos quienes han esperado hasta hoy para llenar el depósito. Dicen que se nota la bajada, sí, pero no lo suficiente. La verdad que sigue estando bastante caro. Yo estaba apurando los depósitos al máximo. No me ha parecido suficiente porque hasta hace 2 días estaba a 1,20 €. Llenar un depósito medio de gasolina cuesta hoy unos 92 euros, 7 menos que ayer mismo, pero sigue estando muy por encima de los 81 euros que costaba antes de la guerra de Irán. Hombre, sí se nota un poco. No mucho, luego depende mucho de lo que le utilices. Nada de decir, bueno, pues echas 20 euros, no, pues echas el depósito entero y lo que caiga. En el caso del diésel, llenar el depósito hoy cuesta de media unos 101 euros, 5 menos que ayer. Pero, atención a esto, 22 más que antes del conflicto. Hombre, tenía que haber bajado algo más. Comparándolo con esta semana anterior, sí que he notado un poquito de la bajada, pero sigue estando bastante caro. Los conductores miran los precios de los carburantes con la esperanza de que más pronto que tarde seguir el camino sea algo más barato. Otro ejemplo de las consecuencias que acarrea el precio del combustible lo encontramos en los pueblos. Las panaderías que hacen reparto en el medio rural han visto cómo la gasolina repercute en su negocio.
Como cada mañana de lunes a domingo, Antonio llena su furgoneta y se dispone a iniciar la ruta por los pueblos comprendidos entre las sierras de Francia y de Béjar, con el objetivo de que nadie se quede sin pan. Pueblo a pueblo, día a día, nieve, llueva, haga frío, porque la gente está bastante desamparada, vamos a decirlo así, no tienen tienda, no tienen bares. Un trabajo que se ha visto agraviado con la crisis producida por la guerra de Irán y la consecuente subida en el precio de los carburantes. Un depósito de gasolina pues son lo mismo, 140 euros, solo que te entran 40 litros. A pesar del aumento de los gastos de desplazamiento, la panadería en la que trabaja Antonio no ha encarecido el precio del pan y del resto de sus productos, más allá del incremento anual derivado del coste de la vida. Nosotros pues hemos esperado 3 meses justamente en hacer la subida anual. No ha coincidido con el problema este de ahora. Cerca de una quincena de pueblos y alrededor de 120 kilómetros diarios para que ningún vecino del ámbito rural se quede sin el pan nuestro de cada día, sin que la crisis afecte aún más a su bolsillo. El conflicto en Irán no solo ha afectado al precio de los carburantes, también está repercutiendo en la cesta de la compra. Desde que estalló la guerra, algunos productos, muchos básicos del día a día, se están encareciendo. Hemos venido hasta el mercado para comprobar si el impacto de la guerra en Irán se empieza a notar en los precios. Según la OCU, la cesta de la compra se ha encarecido más de un 1% y en los productos en los que más se va notando ese incremento son las frutas, las verduras y la carne. Aunque aquí los consumidores nos dicen que todavía no están notando de forma muy acusada esos aumentos. Primera parada, la frutería, porque según la OCU en los últimos 30 días lo que más ha subido han sido las frutas y las verduras, en concreto las cebollas, los pimientos y los tomates. Cebollas, en realidad yo no he subido los precios de las cebollas, solamente han aumentado un poquito el precio de los tomates, pero también es verdad que ahora no estamos en temporada. Aunque muchas frutas vengan de otros continentes, pues claro, suelen venir con bastantes días de margen. Pero hombre, se irá notando evidentemente. Suelo venir los miércoles que hay descuento. Son algunos de los trucos que aplican los consumidores para intentar cuidar sus bolsillos, aunque algunas veces son los propios tenderos quienes intentan ayudarles bloqueando los precios hasta que les sea posible. Estamos estables, de momento, no sabemos los costes que tendrá a largo plazo. Los precios de momento nosotros no les hemos tocado. La ternera sobre todo ha subido mucho, ha encarecido porque hay poco ganado. Según la Organización de Consumidores, la carne se ha encarecido un 3% desde que estalló la guerra en Irán, un conflicto que por el momento no está repercutiendo en el precio del pescado. He comprado ahí pescado, pero más o menos al mismo precio. Nos afecta más el tiempo a nosotros que lo que es ahora la guerra y eso, porque al final nosotros nos abastecemos de aquí de cosas de alrededor. A ver qué pasa, a ver qué pasa. Estaría bien que bajara todo un poco. Por eso, para ser precavidos, desde la OCU reclaman al Gobierno que reduzca el IVA al 0 en los alimentos básicos, también en la carne y el pescado, al menos mientras el conflicto en Oriente Medio siga presionando la economía. Y más temas. Justo hace una semana, Castilla y León votaba. Después de 7 días podemos analizar cómo ha sido el comportamiento electoral, por ejemplo, en el medio urbano y rural o según los tramos de edad. En más de 1.800 pueblos con menos de 500 habitantes, casi la mitad de los votos fueron al PP. El Partido Popular ha sido un partido hegemónico en la mayoría de los municipios de tamaño más pequeño. También en las capitales 7 de las 9 se han teñido de azul. Y ha recuperado capitales tan importantes como Zamora, muy afectada por los incendios y evidentemente es sorpresivo en León también. Pero en el panorama urbano el PSOE ha sido más efectivo. El rendimiento del Partido Socialista ha sido mejor. Poder trasladar votos a escaños al PP le ha costado mucho más. En Soria, al tener un candidato tan pegado a la tierra, y ha conseguido absorber 2 escaños. Vox también es fuerte en el mundo rural, sobre todo entre los jóvenes, los menores de 34 años. Ahí es donde está la fortaleza. Conceptualmente hablando de Vox, numérica no, porque en el censo electoral el votante joven es un trozo de la tarta muy pequeñito. Luego además
Ahí tiene una dificultad añadida Vox, y es que el votante joven normalmente es el más abstencionista. Y varias conclusiones. Los últimos días de campaña, los días antes de las elecciones, mueven mucho voto. El comportamiento electoral del Partido Popular ha sido mejor del esperado, sobre todo porque tenía un competidor que es Vox, que le restaba competitividad electoral, y sin embargo no ha sido así. Hemos podido intuir un poco el techo electoral de Vox. Mensajes que se ven premonitorios del comportamiento a nivel nacional. Más de 200 tramos inundables, o lo que es lo mismo, 488 kilómetros. Son zonas en Castilla y León que aparecen en el mapa de peligrosidad y riesgo de inundación que cada 6 años actualiza la Confederación Hidrográfica del Duero. Saber si vivimos en una zona inundable es posible con este visor cartográfico. Cada 6 años, la Confederación Hidrográfica del Duero actualiza los mapas de peligrosidad y riesgo de inundación. Entonces, estos mapas nos definen ese riesgo real, tanto sobre la población como elementos vinculados a actividades económicas. Y no solo sirve a la ciudadanía, también son la base para actualizar los planes de emergencias. Estos mapas son la base cartográfica para los planes de protección civil frente a riesgos de inundación. Actualmente en Castilla y León hay 220 tramos en zonas de riesgo, 480 kilómetros. No son zonas que se inunden, son zonas también que hay elementos de riesgo, es decir, que no es una llanura de inundación, una zona donde hay un elemento de riesgo, ya sea una población, una actividad económica o un elemento de valor que puede estar afectado. Según la Agencia Estatal de Meteorología, el 10% de la población española vive en zonas inundables. Los agricultores están teniendo problemas para sembrar los cultivos de regadío porque las tierras todavía tienen bastante humedad. Esto además no les permite tramitar la PAC con la seguridad de cumplir los requisitos y la planificación de cultivos. Esta tierra se está oreando para ser sembrada de remolacha. Y dirán que ¿por qué? Pues precisamente porque debido al agua caído, la lluvia caída meses atrás está dificultando la siembra no solo de remolacha, también de cebolla o de patata. Incluso los agricultores de nuestra comunidad están encontrando problemas a la hora de presentar su solicitud de la PAC debido a esa lluvia y a poder cumplir de cara a futuro su plan de cultivo. Muchos agricultores que acuden a tramitar la PAC a las oficinas de Asaja no saben cómo solicitarla debido al estado de sus parcelas. Hay zonas en muy malas condiciones, incluso cultivos de años anteriores que no se han podido cosechar y todavía están en las tierras, por ejemplo patatas o alguna remolacha. Sobre el terreno lo podemos ver. César Martín, en el municipio abulense de Collado de Contreras, está esperando a que esta parcela en barbecho seque para poder sembrarla de remolacha. Ayer mismo le hicimos una labor de grada para ver si la vamos oreando porque tiene mucha humedad. Todos los cultivos de regadío, a ser posible, hay que sembrarlos en unas condiciones inmejorables porque si no luego ya lo van a acusar. Durante todo su ciclo van a ir acusando las malas labores que se hacen al principio antes de sembrar. Y si la lluvia vuelve a aparecer, esto se traduce en mermas en la cosecha. A la hora de solicitar la PAC también encuentran inconvenientes. ¿Qué más quisiéramos nosotros que haber podido cumplir esos trámites que hemos solicitado, ese plan de cultivos que hemos presentado? Y sin embargo, luego la Confederación nos pone trabas y estamos viendo hasta en ocasiones sanciones porque el agricultor es el último que quiere incumplir. Por tanto, toca tener paciencia y mirar al cielo. Y en el Día Internacional del Agua, ojo a esto, el consumo de agua mineral está aumentando en la población española frente al agua del grifo. La facturación del mercado de agua envasada creció casi un 5% en 2025 y en Castilla y León hay un total, aquí lo ven, de 17 plantas envasadoras. ¿Beber agua del grifo? Normalmente del grifo. ¿O embotellada? Embotellada. El consumo está cambiando. La facturación del mercado de agua envasada creció casi un 5% el año pasado. Para el niño que sí que utilizamos agua de botella. El bebé que tiene que beber agua embotellada, porque no me fío del agua del grifo. En España hay actualmente 120 plantas de agua envasada que genera hasta 30.000 puestos de trabajo. La producción de agua mineral alcanza los 6.800.000 litros. Porque me gusta. Pero como todo, esto es cuestión de gustos. No me
acostumbrado al agua de aquí. En Castilla y León el agua del grifo es la opción más escogida. Bebemos agua del grifo de siempre. Se puede beber perfectamente. Y no necesito añadir más gastos a la cesta de la compra, que ya tenemos bastante, ¿no? En la comunidad el gasto medio de una familia que prioriza el agua mineral alcanza una base de 500 euros anuales. Y hablamos ahora de la oruga procesionaria, la amenaza silenciosa que cada primavera pone en alerta a parques y mascotas. Pueden causar irritaciones en humanos y necrosis en perros, y hemos hablado con una veterinaria. Son uno de los mayores temores de quienes tienen perro. Las orugas procesionarias ya se dejan ver, especialmente en zonas de pinares. Pueden resultar muy graciosas caminando en fila india, sí, pero también muy peligrosas para nuestros animales. Las orugas están cubiertas por una serie de pelitos que contienen una toxina que hace mucho daño al perro. ¿Y cómo entra la toxina en contacto con el perro? Pues normalmente por fricción. Los síntomas más leves son el exceso de salivación, la inflamación en la lengua o el picor en el hocico. Síntomas un poquito más graves pues pueden ser ya vómitos, dificultad para respirar, incluso puede llegar a provocar pues pérdida de un trocito de lengua o cosas incluso más graves como llegar a producir la muerte del animal. Si detectamos que nuestro perro puede haber tenido contacto con alguna de estas orugas, lo que debemos hacer es que nos pongamos unos guantes para ayudar al perro y cojamos un poquito de agua templada y la rociemos sobre el perro, pero como hemos dicho que es por fricción, no empecemos a frotar, porque ahí es cuando liberamos más toxinas y la cosa se empeora. E inmediatamente después acudir al veterinario. El tema de las orugas es siempre una urgencia veterinaria. Muchas de las veces que se convierte en un problema grave es porque la gente no le ha dado la importancia que realmente tiene. Siempre es mejor prevenir que curar, pero cualquier precaución es poca para cuidar de nuestros animales. Y la campaña apícola acaba de arrancar, condicionada por los graves incendios del verano pasado. Visitamos uno de los colmenares del Bierzo, donde han tenido que buscar alternativas para que la campaña siga hacia adelante. La campaña apícola acaba de comenzar en la comarca del Bierzo y se trabaja con lo que hay. Primero que hay que hacer es revisar y ver en qué situación sanitaria se encuentran las colmenas. Las consecuencias directas e indirectas de los incendios del pasado verano han hecho desaparecer en torno al 50% de las colmenas y los apicultores han tenido que buscar alternativas. En nuestro caso este año nos va a tocar repoblar bastantes colmenas, por lo que la viabilidad que ellas están haciendo de generar muchas más abejas para meter miel, nosotros vamos a dedicarnos a quitarle parte de esas abejas para poblar las colmenas que han quedado vacías. Otras colmenas han sido desplazadas a Galicia y Asturias. Están 4, 5 o 10 metros sobre el nivel del mar, con floraciones típicas de la costa, como puede ser el eucalipto, que comenzó ya pues, a finales de diciembre. Entonces, bueno, pues es un intento por intentar salvar y que sobrevivan pues nuestra forma de vida, la apicultura, las colmenas. 2025 no ha sido fácil para los apicultores que recién estrenaban la marca de garantía Miel del Bierzo. Sin embargo, siguen trabajando y sobre todo confían en sus vecinos. Lucharán y buscarán en las estanterías ese sello de calidad de Miel del Bierzo para ayudar sobre todo a estos apicultores que han sufrido o que hemos sufrido los problemas de haber tenido estos incendios el año pasado. La Miel del Bierzo es la 8ª marca de calidad de esta comarca. Y precisamente un incendio forestal declarado esta tarde en el municipio berciano de Higüeña mantiene en alerta a los servicios de extinción. El fuego presenta varios frentes y se sitúa próximo a una carretera, lo que está complicando las labores. En las zonas están trabajando durante la tarde medios aéreos y efectivos de la Brif de Tabullo. Con la llegada del ocaso, los medios aéreos se han retirado y permanecen trabajando ahora sobre el terreno los bomberos forestales y medios de extinción de la Junta. Un escalador de 34 años ha tenido que ser evacuado en helicóptero esta tarde tras sufrir un accidente en la provincia de Burgos, en el Valle de Mena. Tras el rescate en helicóptero, ha sido llevado hasta el hospital de Cruces, en Vizcaya. Este mediodía ha fallecido el hombre de 70 años agredido tras una discusión de tráfico el pasado jueves. Recordemos que la disputa comenzó cuando la víctima se metió con su coche por dirección contraria. El presunto agresor, que se encontraba en esa calle, se encaró con él. Finalmente, la víctima acabó cayendo de espaldas al suelo y sufrió un traumatismo cráneoencefálico grave que no ha podido superar tras más de 2 días en la UCI. Una obra tremendamente esperada y por la que se ha luchado mucho en Palencia. Próximamente la capital va a contar con su propia unidad de radioterapia.
Tras mucho esfuerzo, Palencia cuenta por fin con su nueva unidad de radioterapia, una infraestructura largamente demandada que supone un importante avance para los pacientes oncológicos de la provincia. Pues va a ser algo muy satisfactorio y un reto que hayamos conseguido. Hasta ahora, los pacientes se enfrentaban a un tratamiento ya de por sí muy agresivo, agravado además por los constantes desplazamientos. El cuerpo está debilitado y cuando tienes que someterte a eso y encima tener que sumar a ese dolor, a ese cansancio, pues el viaje de ida y vuelta pues es complicado. Y es que los pacientes palentinos tenían que trasladarse a ciudades como Burgos o Valladolid para recibir esta radioterapia. En muchos casos, el tiempo invertido en el trayecto superaba con creces la duración del propio tratamiento. Cuando se hace con la ambulancia, pues no eres tú, lógicamente, hay que optimizar los recursos y se va y se viene esperando a las personas que tenemos que recibirlo. La nueva unidad beneficiará a más de 600 pacientes, acercando la atención a sus hogares y mejorando notablemente su calidad de vida. Además, permitirá reforzar los cuidados paliativos en la provincia. No querían desplazarse, porque encima de su situación terminal, para que le quiten algún dolor, si tienen que desplazarse a Valladolid o a Burgos, pues preferían quedarse sin recibir ese tratamiento. Palencia no solo gana una unidad de radioterapia, gana tiempo, descanso y esperanza para quienes más lo necesitan. El Colegio Oficial de Farmacéuticos de Zamora ha puesto a prueba su protocolo de alertas por desapariciones con un simulacro. Quieren demostrar la utilidad de las farmacias en la localización de personas. Zamora se ha convertido en un referente nacional en la gestión de personas desaparecidas en el medio rural. La provincia destaca por la rapidez en la activación de recursos, así como el empleo de tecnología avanzada. En este contexto, las farmacias desempeñan un papel fundamental. Actúan como difusores de la información entre la población. Un protocolo que implica a las farmacias como primer escudo ante una desaparición. Que sea la farmacia la que ha detectado la desaparición de una persona, porque a lo mejor ese paciente no va a la farmacia a un servicio asistencial que se le está proporcionando, como puede ser el reacondicionamiento de su medicación. La aplicación Farmagel envía un mensaje de forma simultánea a toda la provincia en cuestión de segundos cuando se produce una alerta. Alerta de desaparición. Nosotros sabemos que tenemos que ir a nuestro mail y allí tenemos un cartel para que inmediatamente lo colguemos en todas las farmacias y recabamos información sobre la desaparición de esa persona. Los carteles incluyen un código QR dinámico que indica en tiempo real si la persona ya ha sido localizada. Cuando lo lee alguien con su teléfono móvil, sí que dice persona ya encontrada, para que no tengan ninguna duda y que puedan decir, bueno, si ya la encontró ya no tengo que entrar en la farmacia a dar información. Un sistema de actuación que se activa incluso cuando se detectan cambios en la rutina del paciente. Y vemos que ha tenido unos cambios físicos significativos o empieza a tener un deterioro cognitivo. Pues eso nos da a nosotros, podemos ser el radar de detectar esas señales y eso lo vamos a poner en conocimiento de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Protocolo que se activa respetando la privacidad y la protección de datos con un despliegue coordinado. Un sistema logístico sanitario reconvertido en una potente red de alerta civil y social. Y lleva ya 3 años en marcha en la provincia de Ávila. El destacamento fiscal y de fronteras de la Guardia Civil salvaguarda la seguridad en materia de contrabando o falsificación, pero también vigila el paso de armas o el vuelo de drones. Son múltiples y diversos los ámbitos de actuación de este destacamento compuesto en la provincia de Ávila por 7 efectivos de la Guardia Civil, con una preparación expresa y exhaustiva. Contrabando. Por otro, también tenemos lo que es los delitos de propiedad industrial, las falsificaciones de toda la vida que todos hemos visto, aquello que si los bolsos, la ropa, colonias, y hoy en día, para que se haga usted una idea, tenemos una cosa muy novedosa que es la falsificación de alcohol. Cuando no hay fronteras como tal, es el caso de esta provincia de Interior, vigilan el cumplimiento de los impuestos especiales también, como los de los hidrocarburos. Controlan toda la mercancía que se transporta a través de las vías de comunicación habituales gracias a un furgón que posee un escáner de alta resolución. Aquí vemos lo que podría ser una especie de objeto como una navaja plegada. Una navaja que lo mismo, además bien escondida. No querían que lo viésemos. Pero además el equipo Pegaso se encarga de todo lo relacionado con la seguridad aeronáutica y el vuelo de drones. Realizamos inspecciones a los aeródromos, tanto eventuales como helipuertos que hay en la provincia de Ávila, así como inspecciones administrativas a la gente que va a volar UAS o drones. Aunque también colaboran gracias a su especialización aeronáutica en la búsqueda de personas y otras labores de auxilio.
Y vamos ahora hasta Villarcayo, en Burgos, porque allí se encuentra la locomotora Mikado, una de las últimas máquinas de vapor, un patrimonio industrial abandonado que ahora se va a restaurar. Óxido, grafitis, suciedad es el estado de abandono en el que se encuentra esta locomotora Mikado asentada en la antigua estación de ferrocarril de Horna desde 1991. Es un bien que tenemos aquí que es muy querido por todos nosotros, por todos los vecinos, que apreciamos mucho y que también nosotros como ayuntamiento nos vemos en la obligación de pelear porque se mantenga. La Federación de Ferrocarriles Españoles denunció en 2018 al Ayuntamiento de Villarcayo por incumplimiento del acuerdo. No íbamos a invertir en un bien que se pudieran llevar. La máquina iba a irse en 2022 a Alicante y el año pasado a una localidad de León. Sin embargo, las dificultades para el traslado lo impidieron. Por el estado en el que se encuentra, pudiendo generar roturas. El Ayuntamiento invertirá 40.000 euros anuales hasta que esté completamente restaurada y la Fundación dejará la locomotora en Horna 20 años más. Tiene partes oxidadas, con piezas muy dañadas o desintegradas. Calculan que serán necesarios unos 5 años de trabajos y alrededor de 150.000 euros para devolver a su estado inicial esta locomotora a vapor, una joya del patrimonio industrial de la que tan solo quedan 18. Hoy la vicepresidenta de la Junta ha estado en Madrid en el pregón de la Semana Santa zamorana. Allí ha agradecido el trabajo de la Casa de Zamora en la capital para ayudar a difundir algo tan importante para la comunidad. Acabáis de escuchar a mi hija. Es que a lo mejor en tan poco tiempo no puedo... Seguimos apostando por la promoción, seguimos apostando por la difusión, seguimos apostando por nuestro patrimonio. Y este fin de semana han sido los gabarreros los protagonistas en la provincia de Segovia. El Espinar vuelve a reivindicar un antiguo oficio envuelto en memoria y en tradición. La Sierra del Espinar, que hoy es Parque Nacional y Reserva de la Biosfera, fue donde comenzó la tradición gabarrera. Esos vecinos que subían al monte en búsqueda de leña que luego servía para calentar hogares o para venderla. En este municipio ha estado el consejero José Luis Sanz Merino de Movilidad de la Junta de Castilla y León disfrutando de la festividad que hoy culmina en su día grande con los nombramientos y la caída del gran pino de casi 20 metros. Tenemos incidente, ¿vale? Muchísimas gracias. Mariquelo, para arriba. Siempre ha llovido, ha nevado y este año dijo yo, aquí con vosotros.